Buenas noches con todos. Mi nombre es Juan Valdivieso, soy médico cardiólogo, actualmente cardiólogo del INCOR en el Servicio de Cardiología Perioperatoria. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes esta segunda clase de cardiología del ciclo Residentado Médico Intensivo 2025. Vamos a intentar de ser lo más prácticos posibles y resolver la mayor cantidad de preguntas para su examen de residentado. Eh, si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden hacerla a través del chat en todo momento durante la clase para poder este, explicarles mejor y que no quede ninguna duda al final de la clase. Muy bien. La clase de hoy va a ser fundamentalmente de arritmias, shock y endocarditis infecciosa. En la parte de arritmias cardíacas, vamos a ver que tenemos distintos tipos de arritmias, ya sean arritmias lentas como arritmias rápidas. Las arritmias lentas o bradiarritmias son aquellas en donde el corazón va a ir a menos de 60 latidos por minuto y las taquiarritmias aquellas en que el corazón va a ir a más de 100 latidos por minuto. Más de 100 latidos por minuto. Estas se forman por diversos mecanismos de fisiopatológicos. Algunos son trastornos del automatismo, cuando hay un aumento o un descenso de la actividad automática de las células del nodo sinusal, y fenómenos de postdespolarización, ya sean tanto tempranos como tardíos. Tempranos como tardíos. Y otros trastornos de la conducción, como los bloqueos, las reentradas intranodales, las reentradas auriculoventriculares, y también conducción por vías anatómicas anómalos, como en el caso del Wolff-Parkinson-White. Dentro de las bradiarritmias tenemos las bradiarritmias de origen auricular y de origen por alteración del nodo auriculoventricular. Las bradiarritmias auriculares, la principal es la bradicardia sinusal, y también hay bloqueos sinoatriales o bloqueos interatriales. Aquellas que se dan por alteración del nodo auriculoventricular, tenemos el bloqueo auriculoventricular de primer grado, segundo grado y tercer grado, que iremos repasando. En caso de las taquiarritmias, tenemos taquiarritmias tanto supraventriculares como ventriculares. En las supraventriculares hay dos, las auriculares y las del nodo auriculoventricular. En las auriculares tenemos la taquicardia sinusal, las extrasístoles supraventriculares, la fibrilación auricular fluteratrial y las taquicardias auriculares. Mientras que aquellas arritmias que se generan en el nodo AB, tenemos a la taquicardia paroxística supraventricular o TPSB, en donde tendremos las taquicardias por reentrada intranodal y taquicardias por reentrada auriculoventricular. En las taquiarritmias ventriculares tenemos la taquicardia ventricular, extrasístoles ventriculares, la torcida de puntas y la fibrilación ventricular. Bien, vamos a ir revisando cada una de ellas. Comenzamos con las taquiarritmias. En las taquiarritmias supraventriculares vamos a tener a la más común de todas, que es la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal se caracteriza porque cada uno de los complejos QRS está precedido de una onda P, y cada onda P genera un complejo QRS. Generalmente va a ser un ritmo regular de aproximadamente 100 a 150 latidos por minuto. Los complejos QRS son estrechos y esta generalmente es una arritmia secundaria a otros problemas o a otros estados fisiológicos, como por ejemplo ejercicio, fiebre, deshidratación, hipovolemia, sangrado, anemia, hipertiroidismo,
aplicación de atropina o infusión de catecolaminas como la noradrenalina o norepinefrina. Generalmente es por una activación del sistema nervioso simpático y es más común en adultos. El tratamiento en general son los beta bloqueadores, específicamente o más recomendados en los casos de afección la, de las hormonas tiroideas o hipertiroidismo. En el caso de la taquicardia paroxística supraventricular, vamos a tener de dos tipos, ya sea la taquicardia por reentrada intranodal o por reentrada AV. En general, va a ser una taquicardia en donde la onda P se puede encontrar después del complejo QRS o no se puede notar del todo. Va a ser un ritmo entre 150 y 250 latidos por minuto y generalmente va a tener dos vías, por eso es taquicardia por reentrada. Va a tener una vía lenta y una vía rápida. Generalmente la conducción va a ser anterógrada por la vía lenta en un 90%. Y la más común va a ser la taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular, que generalmente se va a dar en pacientes jóvenes. ¿Cómo es el tratamiento de esta arritmia? Primero, masaje del seno carotidio o maniobras vagales. Después, la aplicación de 6 miligramos endovenoso de adenosina en bolo. Si no hay respuesta, se puede pasar a verapamilo, siempre y cuando no haya cardiopatía de base, no haya alguna alteración estructural del corazón. O si hay alteración estructural o como tercer antiarrítmico, puedo ir a la miodarona. Si es un paciente con inestabilidad hemodinámica, puedo ofrecerle cardioversión eléctrica. Si nos preguntan por tratamiento definitivo en nuestro examen de residentado, siempre el tratamiento definitivo de la TPSB es la ablación por catéter. Entonces, tienen que recordar que en la TPSB no va a haber onda P, los complejos QRS van a ser estrechos, o esta onda P va a estar posterior, va a ser retrógrada, posterior al complejo QRS. Ustedes se tienen que acordar que si la P está bien pegadita al complejo QRS, quiere decir que el mecanismo de reentrada está bien cerca del haz de His. Y al estar bien cerca del haz de His, lo más probable es de que se deba a una taquicardia por reentrada intranodal. Quiere decir que si está en el primer cuadradito o los primeros dos cuadraditos, es mucho más probable que sea un TRIN. Mientras que si la onda P está un poco más separada después de los dos cuadraditos, lo más probable es que el circuito de reentrada ya no esté específicamente en el nodo AB, sino un poco más alejado y por eso sería una taquicardia de reentrada auriculoventricular. Esas serían las dos diferencias por si les van a preguntar qué cosa sería más probable. Ya saben, es por reentrada intranodal si yo veo la P bien pegadita al QRS y es por reentrada auriculoventricular si está más allá de dos cuadraditos. Continuamos. Otra taquicardia supraventricular importante que tenemos que reconocer es el síndrome de Wolff-Parkinson-White o síndrome de preexcitación. Este síndrome de preexcitación se caracteriza por tener un PR corto, quiere decir va a ser un PR menor a 0.12 segundos y a la presencia de onda delta, que es esta pancita más o menos que tiene el complejo QRS. Onda delta, onda delta. Muy bien, ¿y cuál es el sustrato anatómico de esta taquiarritmia? Es que el impulso eléctrico del corazón no se va a transmitir a través del sistema de conducción normal, sino se va a dar a través de una vía accesoria que se llama el haz de Kent.
Está asociado a algunas otras enfermedades, como la enfermedad de Epstein, en donde hay una implantación baja de la válvula tricúspide, es decir, hay una atrialización del ventrículo, la aurícula derecha se vuelve muy grande, prolapso de válvula mitral, miocardiopatía hipertrófica. El diagnóstico en el electrocardiograma, PR corto, onda delta. La más, la más común es la conducción ortodrómica, que quiere decir que la vía de la vía del complejo va a ser, vamos a tener una conducción a través del nodo AB y va a regresar a través de la vía accesoria. Es ortodrómica porque orto es el prefijo correcto, es decir, va por el sistema de conducción normal, pero retorna por el haz accesorio. Y como va por el sistema correcto, los complejos QRS en la taquicardia generalmente van a ser estrechos, mientras que en la conducción antidrómica no va a bajar el impulso por el sistema de conducción normal, sino va a bajar a través del haz accesorio, el haz de Kent, va a ser antidrómico. Y en este caso, en la conducción antidrómica, el QRS va a ser ancho. Si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, el tratamiento es cardioversión eléctrica sincronizada. No debemos de olvidar que debemos de sincronizarnos porque si no sincronizamos vamos a llevar al paciente a fibrilación ventricular. Si el paciente está estable hemodinámicamente, puede intentar primero con maniobras vagales y con adenosina. El tratamiento definitivo será ablación con radiofrecuencia. Hasta aquí hemos visto taquicardias con RR regular, tanto la taquicardia sinusal, TPSB y Wolff-Parkinson-White tienen RR regular y son QRS estrecho cuando la conducción es ortodrómica. Luego vamos a ver dos taquiarritmias con RR irregular, generalmente irregular. La primera es la fibrilación auricular. Es la arritmia cardíaca más frecuente en la práctica clínica y en pacientes hospitalizados. Se debe a que el corazón ya no tiene un ritmo sinusal, ya no tiene ondas P y más bien tiene focos ectópicos dentro del atrio que generalmente se encuentran cerca a la desembocadura de las venas pulmonares que se despolarizan de forma caótica y desorganizada formando las ondas F minúsculas. ¿En qué tipo de aurículas se forman estos sistemas de microrreentradas o focos ectópicos? En aurículas izquierdas muy dilatadas y, y esta estasis sanguínea que se da por la dilatación de la aurícula izquierda, el daño endotelial a nivel del endocardio, hace que haya una mayor probabilidad que los pacientes sean propensos a la formación de trombos en la aurícula izquierda. Es por eso que los pacientes con fibrilación auricular que tengan un CHA2-VAX mayor a 2 en varones, mayor o igual a 1 en varones, mayor o igual a 2 en mujeres, tiene que estar anticoagulado. Al margen de que el Haslet sea alto, siempre los pacientes que tengan un CHA2-VAX mayor a 2 en mujeres, mayor a 1 en varones, tiene que estar anticoagulado. Las cardiopatías estructurales por las que se forman la dilatación de la aurícula izquierda son las cardiopatías más frecuentes. Pacientes hipertensos, pacientes que han tenido infarto, pacientes con enfermedad tiroidea, con enfermedad de la válvula mitral o con cardiopatía dilatada, son más propensos a dilatar la aurícula izquierda y a generar fibrilación auricular. El pulso deficitario quiere decir que va a haber menos ondas de pulso perceptibles que latidos efectivos. Es un signo patognomónico de la fibrilación auricular. Quiere decir que si yo ausculto al paciente, el paciente puede ir a 150 latidos por minuto, pero yo solamente palpar 130 o 120 latidos en el pulso. El ritmo es irregular, no hay ondas P,
Las ondas F son ondas F minúscula de fibrilación y el complejo es QRS estrecho. Aquí hacemos el zoom para que vean las ondas F, que son estas ondas pequeñitas, irregulares con complejos QRS angostos e irregulares también. ¿Cuál es el tratamiento de la fibrilación auricular? Pues tenemos tres pilares. El primero es el control de la frecuencia cardíaca que se puede lograr con beta bloqueadores. El control del ritmo quiere decir que estos pacientes con FA los voy a intentar volver a sinusal, que también se puede lograr con beta bloqueadores o amiodarona. Y la anticoagulación, que se puede hacer con warfarina o con anticoagulantes directos, dependiendo de las comorbilidades del paciente. Un paciente con estenosis mitral o con válvula mecánica no podrá usar estos anticoagulantes directos y tendrá que usar warfarina, por ejemplo. Las complicaciones de la fibrilación auricular pueden ser el tromboembolismo, ya sea un tromboembolismo pulmonar o un SB cardioembólico. La prima hermana de la fibrilación auricular es el flúter o aleteo atrial. Esta se debe a fenómenos de macrorreentrada en las aurículas. La macrorreentrada más común es aquella que se va a dar en sentido horario de las agujas de reloj a nivel de la aurícula derecha, a través de una estructura anatómica importante que es el istmo cabo tricuspidio. No va a haber onda P y van a haber ondas F mayúscula o en ondas de sierra, como pueden observar aquí. Generalmente se da en pacientes con cardiopatía estructural, CIA, comunicación interatrial, posoperados en donde ha habido atriotomía y los complejos QRS pueden ser regulares en el caso en donde haya una conducción fija o pueden ser irregulares en el caso de que haya una conducción variable. La clave para el diagnóstico del flúter son las ondas F mayúsculas o en ondas de sierra. No tiene onda P, tiene ondas F y el complejo QRS es estrecho. Si hay inestabilidad hemodinámica, no se olviden que estas arritmias se cardiovierten con 200 joules, sincronizo la descarga a los complejos QRS y descargo. En el caso de pacientes refractarios, se tiene que hacer la ablación del istmo cabo tricuspidio, como les había comentado. Muy bien, ya dejamos las arritmias auriculares o supraventriculares para irnos a las taquiarritmias ventriculares. La primera que vamos a revisar es la taquicardia ventricular. Aquí tenemos una imagen de una taquicardia ventricular monomórfica, ya que todas son igualitas. Generalmente se va a dar en pacientes con cardiopatía isquémica. El ritmo regular es rápido y el QRS es ancho, como pueden observar aquí. Las aurículas y los ventrículos van a diferente ritmo, pero la relación ventricular con auricular, los ventriculares son mayores que las auriculares. No se ve la onda P. En pacientes estables, en nuestro medio solamente contamos con amiodarona. En paciente inestable, cardioversión eléctrica. Si tengo la taquicardia ventricular y no hay pulso, puedo desfibrilar y tengo que iniciar RCP. Este latido que ven aquí, que es con un QRS ancho que no tiene onda P, se llama una extrasístole ventricular. Son latidos ectópicos prematuros que se originan en los ventrículos. Como se originan en los ventrículos, tiene un QRS ancho. Son complejos de QRS ancho que no tienen una onda P precedente y que tienen una pausa compensatoria después. Esta pausita que se demora el corazón en volver a resetearse y volver a iniciar en sinusal se llama pausa compensatoria. ¿En qué estados pueden aparecer estas extrasístoles ventriculares? En estados de hipoxia, hipertiroidismo o intoxicación por digoxina. ¿Cuál es el tratamiento? Beta bloqueadores. En pacientes con infarto agudo de miocardio se puede usar la lidocaína.
Otra arritmia ventricular bastante importante es la torcida de puntas o torsade de Poix, que se asocia a síndrome de Cutelaro. También puede deberse al uso de eritromicina, antidepresivos tricíclicos, hipocalemia, intoxicación por carbamatos u órganos fosforados. Esta es la denominada taquicardia ventricular polimórfica, en donde van a ver que las taquicardias, el trazado es como si girara sobre su eje. La morfología de la taquicardia ventricular son varias morfologías, por eso es polimórfica, y es como si girara sobre su eje la representación en el electrocardiograma, motivo por el que lleva el nombre. El antiarrítmico de elección es el sulfato de magnesio, y si no hay, si hay inestabilidad hemodinámica, como es en la gran mayoría de casos, se tiene que desfibrilar. Ahí no puedes sincronizar porque es totalmente irregular. Lo mismo en la fibrilación ventricular. Es un ritmo de paro. Si yo veo esto en el monitor, no espero. Tengo que desfibrilar y comenzar RCP. ¿A qué pacientes le da la fibrilación ventricular? A pacientes postinfartados con alguna cardiopatía estructural. Es un ritmo caótico, los QRS casi no se notan, por eso no se puede sincronizar. La única que se puede sincronizar es la de aquí, que es la taquicardia ventricular. Pero si hay inestabilidad hemodinámica, se desfibrila sin perder el tiempo en sincronizar. Muy bien, ahora vamos con las arritmias lentas o las bradiarritmias. La primera y la más común es la bradicardia sinusal. Es un paciente en ritmo sinusal, que quiere decir que tiene una onda P positiva en 2, 3 ABF, isodifásica en B1, negativa en ABR, que a cada onda P precede un complejo QRS y cada QRS es acompañado de una onda P. Se da por aumento del sistema parasimpático del tono vagal de los receptores muscarínicos M2 y la acción de la acetilcolina. Es más frecuente en atletas o personas que viven en altura. Otras causas son la hipotermia, el hipotiroidismo, la anorexia, la hipertensión endocraniana o también por enfermedad del propio nodo sinusal, sobre todo en pacientes que son ya mayores, en donde las células del nodo sinusal se comienzan a calcificar. Tenemos una frecuencia menor de 60 latidos por minuto en ritmo sinusal y las características de una onda P normal que habíamos repasado. Si el paciente tiene alguna sintomatología, se le tiene que aplicar atropina, 0,4 miligramos endovenoso, se puede repetir cada 2 a 3 minutos hasta por 3 veces. Salvo en el caso de los pacientes postinfartados o que tengan un trasplante de corazón reciente, en donde el manejo es básicamente con catecolaminas, y de no haber respuesta, ya sea con dopamina o epinefrina, se puede usar los marcapasos transitorios. Tenemos también los bloqueos auriculoventriculares. El bloqueo auriculoventricular de primer grado es donde hay un PR prolongado mayor a 0,20 segundos. Generalmente se da por pacientes que ya son añosos, que ya tienen el sistema de conducción calcificado, aumento del tono vagal, uso de digoxina. Generalmente es asintomático y no requiere el uso de marcapaso. Es el ejemplo de aquí, el PR prolongado. Los bloqueos de segundo grado se van a dividir en bloqueos Movitz 1 o Weckenbach y Movitz 2. El bloqueo Movitz 1 es donde la PR se va alargando poco a poco, se va alargando hasta que una onda P no conduce. En este caso, el paciente generalmente no tiene síntomas y tampoco requiere tratamiento específico. No requiere marcapaso. De Movitz 2 en adelante, que es cuando una onda P
no conduce de forma súbita, sí va a requerir el uso de marcapasos. Generalmente se debe a la etiología degenerativa o infarto agudo de miocardio anteroseptal. Y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado es donde la onda P lleva un ritmo y el complejo QRS va también a su propio ritmo, es decir, un divorcio total. Disociación auriculoventricular, cuando esta disociación cuando esta disociación viene con convulsiones, pérdida del estado de conciencia, se llama la crisis de Toc-Adams y se le tiene que poner un marcapaso de forma de emergencia hasta colocarle el marcapaso definitivo. Otra bradiarritmia que ocurre en algunos pacientes es la pausa sinusal o el paro sinusal. También es parte del síndrome del nodo enfermo y va a ser significativa cuando la pausa es mayor a 3 segundos. Si es un paciente en FA, la pausa tiene que ser mayor a 4,5 segundos para considerarla significativa. Y si son pausas significativas, tiene que el paciente ir a marcapaso. ¿Por qué se da? También por aumento del tono vagal o por intoxicación con digitálicos. Como pueden ver aquí, termina un complejo QRS, onda T, y luego hay un periodo de silencio eléctrico en donde no hay activación de la onda P. ¿Con qué prueba diagnóstica puedo diagnosticar estas arritmias en general? Con una prueba de Holter, que es una toma de electrocardiograma continuado con 3 derivadas, B1, B3, B5, para poder analizar los latidos de mi paciente por todo un día. Debemos de recordar algunos electrocardiogramas que se asocian a cambios de el medio interno de los electrolitos. El primero es la hipercalemia con las clásicas ondas T altas, picudas, acuminadas y los QRS ancho. Cuanto más hipercalemia haya, si la hipercalemia es severa, incluso va a desaparecer la onda P. La onda P se va a aplanar. Tenemos aquí las características, onda T alta y picuda, P plana, el intervalo PR y el QRS se va ensanchando. ¿Cuál es el tratamiento de la hipercalemia? Gluconato de calcio, la solución polarizante, uso de bicarbonato, diuréticos y si es refractario, diálisis. En el caso de la hipocalemia, vamos a tener la aparición de la onda U en el electrocardiograma. Aquí no se ve tan claro, pero la onda U viene después de la onda T. Es una ondita pequeña después de la onda T. La onda T también se va aplanando o se invierte, aparece la onda U, puede haber fusión, el QT se comienza a alargar y puede haber depresión del segmento ST. Si hay hipocalemia, tengo que corregir, colocar retos de potasio, magnesio y corregir la causa de la hipocalemia. Si son diuréticos, parar los diuréticos. Si hay consumo de alcohol, cetoacidosis diabética, hay que corregir el medio interno. En el caso de la hipercalcemia, va a haber QT corto y en el caso de la hipocalcemia, va a haber QT largo. ¿Cuáles van a ser los casos de hipercalcemia? Pues en el hiperparatiroidismo, enfermedades malignas como la leucemia, la tirotoxicosis, nos va a ocasionar la hipercalcemia. ¿Cuál es el tratamiento? Rehidratación, furosemida, corticoides, fosfonatos, hemodiálisis. Entonces, no se olviden, hipercalcemia, QT corto, hipocalcemia, QT largo, hipocalcemia, tratamiento, gluconato de calcio. ¿Por qué puede bajar el calcio en nuestros pacientes? Hipoalbuminemia, tiroidectomía total, pacientes politransfundidos, pacientes con pancreatitis o con hiperfosfatemia, hipomagnesemia. Aquí tienen los puntos de corte del potasio, tanto para hipercalemia como hipocalemia y del calcio. Hipercalcemia cuando es mayor a 10,5, hipocalcemia cuando es menor a 8,5. Bien, entonces continuamos. Continuamos con el tema de shock
El shock es un estado clínico que se puede deber a diversas etiologías, diversas causas. Todos los shocks tienen como definición que es una hipotensión arterial sostenida menor de 90/60 que dura más de 30 minutos que no responde a la administración de fluidos. Clínicamente voy a tener un paciente frío, pálido, con un llenado capilar mayor a 2 segundos, en donde el sistema venoso va a estar colapsado y va a haber trastorno del sensorio y disminución del flujo urinario. Entonces, generalmente todos mis pacientes con shock van a tener una hipotensión sostenida menor de 90/60 milímetros de mercurio, más de 30 minutos, que no responde a la administración de fluidos y en donde voy a tener una piel fría, llenado capilar aumentado, colapso de las venas subcutáneas, trastorno del sensorio y oliguria. La primera causa de shock que vamos a estudiar es el shock hipovolémico. Se va a dar por disminución del volumen de sangre circulante y esta disminución del volumen sanguíneo se puede deber a causas hemorrágicas y no hemorrágicas. Generalmente el gasto cardíaco va a estar disminuido por esta disminución del flujo y como hay disminución del volumen sanguíneo, va a haber una disminución de la precarga, o sea, va a llegar menos volumen al corazón y la resistencia vascular periférica va a estar bien elevada porque el cuerpo, al los varoreceptores darse cuenta de que hay disminución del volumen intravascular, van a hacer que se constriñan las arterias para poder compensar esa pérdida de volumen. Las causas hemorrágicas pues son evidentes, pueden ser traumáticas, pueden ser por discrasias sanguíneas y en shock hipovolémico no hemorrágico se da por la disminución de, el plasma. Ese plasma se puede perder en quemaduras extensas y también el volumen intravascular se puede perder por diarreas o vómitos. ¿Cómo puedo diagnosticarlo? Voy a pedir un hemograma, la hemoglobina va a salir muy baja, la urea y creatinina van a estar elevadas y con la ECOFAST o la tomografía abdominal voy a ver si es que hay un trauma cerrado y de repente hay acumulación de líquido, ya sea a nivel pleural, un, un hematoma pleural, un derrame pleural o a nivel abdominal donde puedo ver colección líquido libre intraabdominal, ¿no? O también hemotórax. ¿Cuál es el tratamiento? Fluidoterapia, administrar lactato de Ringer o solución salina y si es en el caso hemorrágico, administrar los paquetes globulares de preferencia isocompatibles. En el caso del shock cardiogénico, la falla va a estar a nivel de la bomba cardíaca, a nivel del corazón. Puede deberse, y es más común, a un infarto agudo de miocardio o a una falla cardíaca o una insuficiencia cardíaca ya complicada, ¿no? Ya sea esta de causa valvular o por una miocardiopatía, por ejemplo, las miocardiopatías dilatadas. El gasto cardíaco va a estar bajo, la resistencia vascular periférica va a estar elevada y en este caso la precarga va a estar aumentada porque no es un problema de volumen. El volumen está correcto, pero el corazón no tiene la fuerza para poder llevar esa sangre a todo el organismo y se va acumulando en la precarga del ventrículo izquierdo. Como habíamos conversado, la primera causa, infarto agudo de miocardio. Las arritmias cardíacas, la insuficiencia valvular o la intoxicación por drogas también pueden afectar el corazón. ¿Cómo hago mi diagnóstico? Mi diagnóstico va a ser con electrocardiograma, ecocardiografía. En el caso del infarto me van a ayudar las troponinas y en el caso del laboratorio el lactato tiene que ser mayor a 2, la creatinina también tiene que ser mayor a 2. Como ya habíamos conversado, el paciente tiene trastorno del sensorio y no orina normalmente.
El índice cardíaco tiene que ser menor a 2.2 y la presión en cuña, en el caso sea un shock cardiogénico de perfil izquierdo, va a estar aumentado. Más de 15 es actualmente el punto de corte, más de 15. ¿Cuál es el tratamiento del shock cardiogénico? Si es un paciente que está en una bradiarritmia severa, tendré que ponerle atropina. Si es un paciente postinfarto, le tengo que poner inotrópicos. Por ejemplo, la dobutamina es de elección. Siempre que se usa dobutamina se le asocia epinefrina. Si después de la asociación de dobutamina y epinefrina hago uso de vasopresina y todavía mi paciente no sale del shock, puedo utilizar dispositivos de asistencia mecánica como el balón de contrapulsación intraórtico como siguiente paso. En el caso de que sea un shock cardiogénico, pero el paciente tenga, por ejemplo, hipertensión pulmonar, podré usar vasodilatadores como nitroprusiato o nitroglicerina o u óxido nítrico, siempre acompañado de diuréticos para poder mejorar la congestión que se da por la falla de la bomba. En el caso de pacientes con shock obstructivo, algo está obstruyendo la circulación sanguínea. ¿Cuál es la causa más frecuente? El tromboembolismo pulmonar. Otra causa de shock obstructivo es el taponamiento cardíaco o el neumotórax. ¿Cuál es el patrón hemodinámico? El gasto cardíaco bajo, las resistencias muy altas y la precarga va a ser variable dependiendo de la etiología. ¿Cómo se diagnostica un tromboembolismo pulmonar o un taponamiento cardíaco? Ecocardiografía y el angiotem de arterias pulmonares. ¿Cuál es el tratamiento? Administrar fluidos y de acuerdo a la etiología. Si es un taponamiento, tendré que hacer una pericardiocentesis. Si es un trombólisis o embolectomía. Si es un neumotórax, tengo que poner un tubo de drenaje pleural. En el caso del shock distributivo, voy a tener, este es el shock de los 4 clásicos que tiene un gasto cardíaco normal o más bien muy elevado y en donde las resistencias van a estar muy bajas. Como las resistencias van a estar muy bajas, el paciente va a perder fluidos por las vías periféricas, por los vasos sanguíneos periféricos de forma abrupta. Y como hay disminución de ese volumen, tenemos generalmente disminución de la precarga. Pueden haber shock distributivo séptico y no séptico. El séptico se da con respuesta inflamatoria sistémica, el no séptico puede ser por anafilaxia o neurogénico por un TEC grave. Entonces, la etiología, ya saben, puede ser séptica o no séptica. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Hemograma, marcadores de fase aguda, hemocultivo, urocultivo. Tratamiento, fluidos. En el caso de la anafilaxia no se piensa 2 veces y se coloca epinefrina. En el caso que sea séptico, antibiótico-terapia. Si voy a iniciar antibiótico empírico, primero cultivar para luego poder hacer una terapia específica. Si es un TEC severo que le da esta hipotensión a mi paciente, pues le pondré fluidos y aplicaré medidas de neuroprotección hasta que éste se recupere y pueda recuperar también la presión. Vamos con nuestro último tema que es endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa es la infección de la capa más profunda del corazón que es el endocardio. Típicamente esta infección se va a alojar a nivel de las válvulas cardíacas y la etiología principal se va a deber a estreptococos que se alojan en la cavidad oral, por ejemplo, o estafilococos que se alojan en la piel. En menor medida, pero también se puede dar por bacilos gram negativos. El diagnóstico, perdón, los factores de riesgo para que un paciente me haga endocarditis infecciosa va a ser las enfermedades congénitas. Podemos tener una comunicación interventricular, una aorta bicúspide o
también cardiopatías adquiridas como la estenosis aórtica o la cardiopatía mitral reumática. Algunos factores de riesgo no cardíacos, como pueden intuir, como hemos dicho, que son pacientes que pueden tener gérmenes en la boca, pues pacientes con mala salud oral, mala dentición, caries, como en el caso de la piel, de drogas endovenosas, pacientes en hemodiálisis, inmunocomprometidos o que tengan una bacteremia postquirúrgica. Es bastante común que pacientes después de una cirugía grande de abdomen, pelvis, si quedan mucho tiempo en ventilación mecánica, tienen alguna complicación, luego puedan también alojar gérmenes en el endocardio y tener una endocarditis infecciosa. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico se realiza con hemocultivos, 3 hemocultivos en diferentes punciones, ecocardiografía, primero una transtorácica, luego una transesofágica para ver las vegetaciones. Y estos criterios se llaman los criterios de Duke modificado. Vamos a tener criterios mayores y vamos a tener criterios menores. Los hemocultivos con microorganismos típicos o microorganismos compatibles, o si es positivo para Coxiel. Tenemos los microorganismos típicos, lo que hemos dicho, estreptococo, estafilococo, enterococo, bacilos gram negativos, o también el grupo ASEC, el grupo JASEC. Siempre recuerden JASEC. Hemophilus, Eikenella, Kingella, Corynebacterium. Esos son los del grupo JASEC. En criterios menores tenemos que tenga factores de riesgo predisponentes, o sea que tenga una cardiopatía congénita, de repente es un falot, tiene CIB, tiene canal auriculoventricular, o sea, alguna malformación congénita. Que sea usuario de drogas, que tenga fiebre, que tengan los fenómenos vasculares, pápulas de Osler, nódulos de Hanaway como fenómeno inmunitario, o un hemocultivo positivo que no sea alguno de los criterios mayores. ¿Cómo se va a confirmar el diagnóstico? Tengo dos criterios mayores. Tengo hemocultivo clásico más ecocardio, se confirma. O tengo uno mayor con uno menor. Por ejemplo, fiebre más de 38 y ecocardio positivo, ya hago mi diagnóstico de endocarditis. Es probable cuando tengo 3 menores solos y descarto cuando no hay algún criterio mayor. En la clínica, nuestros pacientes, todo paciente con endocarditis infecciosa tiene que tener fiebre. Es casi patognomónico que tenga, o sea, no patognomónico, perdón, pero es casi un requisito que el paciente tenga fiebre. Es muy raro que un paciente no tenga fiebre y desarrolle endocarditis. Soplo cardíaco de nueva aparición, un mal estado general, la pérdida de peso, los nódulos de Osler, las lesiones de Hanaway, las manchas de Roth a nivel de los ojos. Y si tiene abscesos embólicos, ya sea a nivel del pulmón, a nivel esplénico, también va a tener hallazgos en la tomografía. El tratamiento es según la sensibilidad, el manejo antibiótico. Si hay estafilococo, hay que dividir el tratamiento si es una válvula nativa o si es una válvula ya protésica. ¿En qué casos el paciente va a ir a cirugía? Cuando la vegetación es mayor de 10 milímetros, cuando no hay una buena evolución con antibióticos o cuando ya ha tenido émbolos o cuando ya hay complicación a nivel valvular, una perforación o un absceso, eso no va a curar con antibióticos, va a tener que ir a cirugía. Per se no tiene indicación de anticoagulación ni de uso de aspirina, salvo el paciente tenga de base alguna otra indicación de anticoagulación, como la válvula mecánica,
fibrilación auricular o alguna indicación de antiplaquetarios de antiagregación como la cardiopatía isquémica. Entonces vemos cómo es el tratamiento. En estafilococo áureo meticilino sensible, debe usar oxacilina de 4 a 6 semanas con gentamicina de 3 a 5 días. Si es un estafilococo áureo meticilino resistente, como se da en la mayoría de válvulas protésicas, voy a usar vancomicina de 4 a 6 semanas más gentamicina 2 semanas. Si es un estafilococo epidermidis, usaré vancomicina. ¿En qué caso va a cirugía? Fracaso de tratamiento médico, insuficiencia cardíaca, la prótesis dehiscente o cuando ya hay émbolos. Y un tema que es cada vez más tomado en los exámenes es en qué casos doy profilaxis antibiótica para que un paciente no le dé endocarditis infecciosa. Pues le debo dar profilaxis antibiótica a todo paciente que tenga riesgo intermedio o alto de endocarditis. ¿Y quiénes son? Los pacientes con alto riesgo de desarrollar endocarditis son pacientes que hayan tenido una endocarditis previa. Son pacientes que les hayan cambiado la válvula, ya sea esta biológica, ya sea esta mecánica, ya sea con un parche bovino, ya sea que le hayan puesto transcatéter. Si el paciente tiene otra válvula que no sea con la que vino a este mundo, hay que darle profilaxis. Si tiene alguna cardiopatía congénita, ¿cuál es la única que se salva? El CIA. Todas las demás se tiene que dar antibiótico profilaxis. Y si el paciente tiene algo que se llama dispositivo de asistencia mecánica, también tiene que tener profilaxis. Este es un dispositivo de asistencia mecánica cardíaca, que hasta en el momento en el país no hay uno que sea de larga duración, pero que ya pronto va a haber. ¿Qué pacientes van a tener un riesgo intermedio? Pacientes con valvulopatía reumática, degenerativa o congénita. Quiere decir, en donde las válvulas estén mal, tengan una insuficiencia o una estenosis moderada o severa, el paciente tiene que tener antibiótico profilaxis. Si mi paciente tiene marcapaso, tiene resincronizador, desfibrilador, tiene que tener antibiótico profilaxis. Y si mi paciente tiene cardiopatía hipertrófica, también tiene que tener profilaxis. ¿Cómo se da la profilaxis? De 30 a 60 minutos antes del procedimiento, por ejemplo, dental o por ejemplo una endoscopía, por ejemplo una fibrobroncoscopía, se tiene que dar profilaxis. Si el paciente no es alérgico a penicilina, puedo darle amoxi, 2 gramos vía oral, AMPI, 2 gramos endovenoso, o cefazolina o ceftriaxona, 1 gramo endovenoso. Si mi paciente sí es alérgico, optaré por cefalexina, acitromicina, doxi o también puede usar ceftriaxona a las dosis recomendadas. Bien, tenemos aquí en la pregunta número 1 un paciente varón de 45 años en tratamiento antibiótico con acitromicina. Refiere sentir palpitaciones, posteriormente pierde la conciencia, es llevado a la emergencia y se realiza un EKG. La frecuencia bastante elevada, 225, complejos QRS angostos que varían de amplitud. Polaridad fluctuante, dando la impresión de rotar sobre la línea basal. Aquí esta es la clave de la pregunta. Los QRS angostos, eso me parece que es un distractor. Lo que es la clave de la pregunta es que dan la vuelta sobre su eje. Paciente usuario de acitromicina. Acitromicina es igual a QT largo. Es una torcida de puntas. ¿Dónde tiene origen la arritmia? La torcida de puntas es una arritmia ventricular. Respuesta A. Muy bien. Hoy tenemos una paciente mujer de 29 años. Acude al tópico de medicina refiriendo palpitaciones. La paciente está consciente, hemodinámicamente estable. Se le toma un electro
frecuencia de 185, ondas RR irregulares y onda P retrógrada. En este caso es una taquicardia por reentrada intranodal. Es una taquicardia por reentrada intranodal. Si está hemodinámicamente estable, lo primero que corresponde hacer es realizar maniobras vagales. Si no responde, recién administrar adenosina. Si no responde, puedo ir a ver a Pamilo. Si no responde, puedo ir a amiodarona. Y si no responde, recién consideraré la cardioversión eléctrica. Y si me preguntan por tratamiento definitivo, sería ablación. Como me preguntan terapéutica inicial, es realizar maniobras vagales. Pregunta 3. Paciente adulto mayor, 67 años, es llevado a la emergencia por palpitaciones. Al examen el ritmo es irregular, 180 en un minuto y pulso deficitario. La clave de esta pregunta es pulso deficitario, fibrilación auricular. Clave B. Se le presenta el caso de una mujer de 81 años, hipertensa, antecedente de ataque isquémico transitorio, niega otras comorbilidades, se consulta para inicio de anticoagulación. Según lo expuesto, ¿cuál es el puntaje CHAS-2-VASC de este paciente? Es una paciente hipertensa, va 1. La edad es bastante mayor, más de 75 años, va 2. Antecedente de ataque isquémico transitorio es un stroke, que también se puntúa con 2. Edad y stroke se puntúan con 2. Tiene un chatback de 5, definitivamente se tiene que anticoagular. A ver, edad 2. Ah, y es mujer. Nos olvidamos de que era mujer. Cuando es mujer, ese también es un factor de riesgo. Entonces tenemos si 3 y 3, 6. Es correcto. Clave 6. No se olviden, chicos, de cuando es mujer ya inicia con 1 de puntuación. De todas maneras, en la práctica clínica, mayor o igual a 2 en mujeres, ya se anticoagula. Tenemos un varón de 40 años con antecedente de infarto, acude al consultorio de cardiología, se le toma su electrocardiograma, se encuentra una prolongación progresiva del intervalo PR hasta que se observa que una no conduce. ¿Cómo se llama ese caso? Es un Movitz 1 o ritmo de Weichenbach. Pregunta 6. Una paciente mujer de 65 años, postrada, repentinamente presenta desaturación. Postrada y repentinamente presenta desaturación, eso es un TEP hasta demostrar lo contrario. Dolor torácico también va con TEP. Posteriormente presenta hipotensión marcada. Signos de hipoperfusión. Ya está en shock. Está en shock y la llevan a unidad crítica. ¿Qué tipo de shock ha presentado? El TEP es un shock obstructivo. Pregunta 7. Tenemos a un paciente varón de 30 años. Tenía una infección de piel que no se ha tratado. Ya llega a la emergencia con trastorno del sensorio, fiebre, en el examen hipotenso, piel caliente, roja. Según el cuadro descrito, ¿qué parámetro hemodinámico se podría encontrar normal o inclusive elevado? El shock séptico es la única entidad en donde en shock el gasto cardíaco está normal o elevado. La resistencia vascular periférica por todo el cuadro inflamatorio
va a estar severamente disminuida y es eso lo que va a llevar a la hipotensión marcada que a veces no la podemos superar. La precarga, como la resistencia vascular va a estar disminuida y va a perder mucho plasma, muchos fluidos por la vasculatura, el volumen que va a llegar al corazón va a estar disminuido y obviamente la presión va a estar disminuida. La clave es la letra A. Pregunta 8. Tenemos un joven de 17 años, es llevado a la emergencia refiriendo dificultad para respirar después de una picadura de insecto. En el examen físico, el paciente está hipotenso, con edema facial y tiene dificultad para respirar. En este caso, la mejor opción este es un shock anafiláctico por una picadura de insecto. El tratamiento es epinefrina. Paciente mujer de 38 años, víctima de accidente de tránsito. Es llevada a la emergencia. En el examen físico, no signos de sangrado activo. De igual forma, las imágenes no sugieren hemorragia interna. Sin embargo, tiene una hipotensión sostenida con hipoperfusión y un Glasgow disminuido. Estoy pensando de que hay un daño a nivel central. En este caso, ¿cuál sería el tipo de shock que representa la paciente de acuerdo con su mecanismo? Sería un shock distributivo de tipo neurogénico, ¿verdad? No séptico, sino neurogénico. Respuesta D. Paciente varón de 50 años es llevado por emergencia por haber presentado deposiciones líquidas abundantes de 9 a 10 cámaras, 3 días. Las deposiciones sin moco y sin sangre. El paciente había estado en la selva 2 semanas previas, regresó a Lima tranquilo. En el examen físico, bastante hipotenso, febril, con llenado capilar muy lento, somnoliento. ¿Cuál sería la mejor medida inicial? Si es un paciente con shock hipovolémico del tipo no hemorrágico, lo mejor es iniciar primero fluidoterapia, porque dice medida inicial. Paciente varón de 63 años acude al centro de salud debido a fiebre persistente, 5 días, asociada a artralgias. El paciente es portador de marcapaso porque tenía un bloqueo de 3er grado. No hay datos que orienten hacia un foco evidente, a excepción de un soplo en el foco aórtico. Uy, Dios, tengo foco, tengo fiebre y tengo que es usuario de marcapaso. Esto grita endocarditis infecciosa. ¿Cuál sería el mejor estudio inicial? El mejor estudio inicial es la ecocardiografía. Primero transtorácica y luego transesofágica. Respuesta A. Muy bien. Inicial, recuerden. Paciente mujer de 60 años, previamente sana, presenta fiebre, malestar general y un soplo diastólico en foco aórtico. En la ETT se encuentra vegetaciones en la válvula aórtica. En este caso, ¿cuál es el agente etiológico más probable? Pues sería un estreptococo, ¿no? Un estreptococo. Acá nos da como respuesta con arema estafilococo áureo. Mm, Si no tengo una paciente que tenga lesiones en la piel, que no sea usuaria de drogas, pues no sería la primera causa. Pero si con arema les pone esta misma pregunta, por favor, marcan la clave que nos da con arema, que es estafilococo áureo. ¿Ya? En la vida real, primero se pensaría en un estreptococo y luego en un estafilo. Varón de 70 años, sin antecedentes patológicos, es llevado a la emergencia por presentar fiebre persistente, más de 4 meses.
discreta alteración del estado de conciencia. Se realiza ecocardiografía, tiene vegetaciones. Frente a este escenario, antes del inicio de cobertura antibiótica, ¿cuál sería la medida más adecuada? Antes de iniciar antibióticos, siempre primero hay que tomar los hemocultivos para que luego no nos salgan negativos, para poder saber cuál es el agente infeccioso específico al que debemos tratar. Muy bien. Paciente mujer de 52 años es evaluada en consultorio externo de cardiología. En el examen físico, hipertensa, febril, se ausculta soplo en foco aórtico, se le indicó hemocultivo que aísla Streptococcus viridans. Asimismo, presenta nódulos de Osler, lesiones de Hannaway. También se le indicó ecocardiografía transtorácica que muestra vegetación en válvula aórtica. Según lo comentado, ¿cuántos criterios mayores de Duke se identifican en la paciente? Tenemos dos, que es el hemocultivo para estreptococo y la ecocardiografía con vegetación. Paciente varón de 59 años fue sometido a una endodoncia hace 10 días aproximadamente. Hoy es llevado a la emergencia por presentar alza térmica y malestar general. Soplo, ecografía con vegetaciones. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Streptococcus viridans. Streptococcus viridans. Varón de 35 años, fumador, obeso, con hiperlipemia mixta sin tratamiento, acude por dolor precordial. Al examen, presión normal, frecuencia cardíaca y respiratoria normal, y tenemos prolongación del segmento PR. ¿Cuál es la ubicación anatómica de la lesión? El sistema auriculoventricular, porque hay una prolongación del PR y eso es una calcificación a nivel del nodo AB. Varón de 74 años, dolor precordial, disnea y palpitaciones. Falla cardíaca en el EKG, tiene fibrilación auricular. Paciente tiene indicación de anticoagulación. ¿Cuál es el score que se usa para riesgo de trombosis? Riesgo de trombosis es CHAS-VAX. El Hasbled es para riesgo de sangrado, el score de ERA es para escala funcional, el TIMI es para cardiopatía isquémica y no tiene ahorita en esta pregunta relevancia. Continuamos. Mujer de 50 años con falla cardíaca, FEBI preservada, acude por palpitaciones y dolor torácico. En el electrocardiograma, una frecuencia de 160 latidos por minuto, irregular, con ausencia de ondas P y presencia de ondas F. ¿Qué medicamento está indicado para el control de la frecuencia? Muy bien, es una paciente con falla cardíaca, dolor torácico y tiene fibrilación auricular. Generalmente, cuando tenemos falla cardíaca, no damos ni propafenona ni verapamilo. Podemos dar amiodarona o lanatocia, que es la digitoxina. Lo ideal sería que nos hayan puesto un betabloqueador, pero no nos han puesto un betabloqueador. Así que lo más probable es de que para controlar solo la frecuencia pueda usar mi digitoxina. Si me dicen para control de ritmo, la única opción sería miodarona. Aquí nos dan como respuesta el verapamilo. Es una clave un poco discutible porque el paciente tiene falla y ustedes van a leer que el verapamilo, que es un calcio antagonista, no es de primera opción en pacientes con FA y falla cardíaca. Discutible esta clave, chicos.
pero como siempre, la recomendación es la misma. Si viene la misma pregunta tal cual, no se hagan problemas. Pero en la vida real, un paciente con falla en el que quiero controlar la frecuencia, no va a haber apamilo. ¿Podría ser digoxina la respuesta? Sí. Sí, si viene digoxina, al Conareme todavía le gusta mucho también la digoxina. Si no viene la anatócido y viene digitoxina o digoxina, si viene digoxina como tal, les puedo aconsejar marcar esa clave, porque el verapamino en verdad en falla cardíaca en un paciente con falla no se da. Eso sí lo tengo bien claro y bien seguro y lo dicen todas las guías. En todo caso, esta es una pregunta con clave errada, ¿no? Si viene la pregunta tal cual, no se hagan problemas, marcan verapamilo. Pero si viene esta misma pregunta y en una clave hay digoxina, marquen digoxina. Muy bien. Gracias por preguntar. Ya pensaba que estaba toda la clase solo. Muy bien. Mujer de 45 años acude por presentar disnea asociada a dolor precordial. Luego refiere palpitaciones de inicio súbito que persisten y se hacen más frecuentes. Al examen, presión adecuada, frecuencia taquicárdica, ruidos cardíacos arrítmicos, pulso deficitario. Pulso deficitario, ausencia de ondas P, ritmo irregular, alternancia eléctrica y complejos QRS angosto, FA. ¿Qué medicamento debe usarse para el control de la frecuencia cardíaca? Enoxaparina es para anticoagular. La lidocaína es para las arritmias ventriculares. La adenosina es para la taquicardia supraventricular. La única que me puede ayudar de estas cuatro es el verapamil. Varón de 80 años, ingresa por palpitaciones y dolor precordial, antecedentes, fibrilación auricular, diabético e hipertenso, en tratamiento irregular. Al examen, PA de 130,70, frecuencia cardíaca de 100. Ruidos cardíacos arrítmicos, los pulsos pedios de amplitud disminuida. FA, ¿cuál es la puntuación Chatbacks de este paciente? ¿Está congestionado? No está congestionado, que es la C. ¿Es hipertenso? Sí es hipertenso. La edad, 80 años. 2 puntos, mayor de 75. Diabético, 1 punto más. Stroke no ha tenido, pero sí tiene enfermedad vascular periférica porque los pulsos pedios están disminuidos. La clave es la D. Número 2, 3, 4, 5. Recuerden que si hubiera sido mujer, se suma 1 punto más. Pregunta 21. Mujer de 28 años acude por palpitaciones y dolor precordial. EKG, PR corto, QRS ancho y onda delta. Wolf, Parkinson, White. PR corto y onda delta. Mujer de 25 años, EKG, ondas F mayúsculas, QRS angosto irregular, antecedente de cirugía cardíaca en la niñez. F minúscula es fibrilación auricular, F mayúscula es flúter atrial. Y recuerden que el flúter da en pacientes posoperados sobre todo. Clave B. Mujer de 60 años con antecedente de POC acude por palpitaciones y dolor torácico. Tiene un ritmo sinusal, frecuencia en 110, un QRS angosto. Acá hay una contradicción. No puede ser un ritmo sinusal si las ondas P no son iguales. Pero ¿qué tipo de taquicardia presenta? La taquicardia sería una taquicardia atrial o una taquicardia auricular. Pero cuando estas taquicardias que se dan en la aurícula tienen tres focos diferentes, se llama taquicardia atrial multifocal o la popular TAM. Entonces es la clave B.
Acá hubo una contradicción, me preguntan. No puede ser ritmo sinusal si tiene tres P's diferentes, ¿verdad? Pero lo que nos quieren preguntar es si conocemos el concepto de la taquicardia transmultifocal. Tres ondas P's diferentes a más de 100 latidos por minuto en un mismo electrocardiograma. Pregunta 24. Mujer de 30 años. Ingresa por palpitaciones y dolor torácico. Es una taquicardia irregular. A 180, un QRS angosto con ondas P retrógradas. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? O sea, es una taquicardia por reentrada intranodal que primero le tengo que hacer maniobras vagales y si no responde a las maniobras vagales, dar adenosina. Si no hay maniobras vagales, hay adenosina. Respuesta B. Pregunta 25. Es un varón de 50 años con antecedente de infarto agudo de miocardio a los 45 años. Ingresa por palpitaciones y dolor torácico. EKG, taquicardia regular de una frecuencia de 180 por minuto, un QRS ancho, ondas P disociadas del complejo QRS. Ajá. Si es un QRS ancho regular, es una taquicardia ventricular en un paciente con infarto. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Amiodarona. De hecho, amiodarona. Porque es una taquicardia ventricular, QRS ancho, que todavía mi paciente está estable. Ahí la primera que va en taquicardia ventricular es amiodarona. Varón de 26 años, acude por palpitaciones y diaforesis. Al examen una presión de 110,70, taquicárdico, taquipnéico. El EKG, ritmo sinusal con QRS angosto y tiene una arritmia primaria. ¿Qué medicamento debe utilizarse? Es un paciente varón joven, sin factores de riesgo. Una taquicardia ahí nomás en 125 para un varón de 26 años es bastante tolerable, con un QRS angosto. Si le doy betaadrenérgicos, lo empeoro. Digitálico no está en FA. Calcio antagonista no es de primera elección. La primera elección sería los beta bloqueadores. Clave A. Pregunta 27. Mujer de 31 años acude por presentar palpitaciones, mareos y dolor precordial. Episodios previos en dos oportunidades. EKG, frecuencia ventricular en 180. Ondas P al final de cada QRS. Complejos QRS angosto y ritmo regular. Sería una taquicardia por reentrada intranodal. Taquicardia por reentrada nodal. ¿No? Frecuencia ventricular, las ondas P retrógradas, eso ya nos dice mucho y nos confirma que sea un QRS angosto y ritmo regular. Mujer de 35 años, palpitaciones, en dos oportunidades ha tenido esta misma arritmia, frecuencia ventricular en 180, ondas P al final del QRS a una distancia de más de 2 cuadraditos. QRS angosto y ritmo regular. Ya no sería un TRIN, sino sería una taquicardia por reentrada auriculoventricular. Clave D. La única diferencia es de que la onda P es retrógrada, pero está más lejos del QRS. Pregunta 29. Mujer de 45 años es llevada a la emergencia por disnea, dolor torácico, mientras se encontraba en su hemodiálisis. Hipertensa, bradicárdica, QRS ancho, la onda P casi no se ve, súper hipercalémica. ¿Cuál es el tratamiento inicial más indicado? Gluconato de calcio para estabilizar la membrana. Inicial. Mujer de 42 años, le quitaron la paratiroides, acude por parestesias, espasmos musculares, luego se agregan movimientos coreoatetóxicos y convulsiones, signo de Trousseau, Chebostek, QT prolongado. ¿Cómo era QT prolongado?
hipocalcemia. Tratamiento, gluconato de calcio. Mujer de 46 años, tratamiento de insuficiencia cardíaca con digoxina e hidrocloro, acude por presentar debilidad muscular y calambre. La hidrocloro ya estoy pensando que le barrió el potasio. Presión arterial, pulso periférico bigeminado, ondas T amplias, presencia de onda U, hipocalemia. Hipocalemia. Mujer de 40 años, con diagnóstico de amigdalitis, acude al centro de salud donde le aplican ceftriaxona. Le aplican la ceftriaxona y le da todo un rash, se le hinchan los ojos, no puede respirar, se hipotensa. ¿Qué fármaco le aplico de inmediato? Dios, qué miedo. Epinefrina, shock anafiláctico. Varón de 42 años, portador de válvula mitral protésica, acude por presentar malestar general, baja de peso, fiebre, tiene nódulos de Osler, pápulas de Hanaway, su soplo, presencia de vegetaciones. ¿Cuál es el tratamiento en válvula protésica? Vancomicina con gentamicina. Respuesta B. Paciente varón de 23 años con CIB. Recuerden que la única que se salvaba es CIA. No tiene alergias y se va al odontólogo. ¿Cuál es el régimen correcto? Como profilaxis, amoxi 2 gramos, ¿no? No tiene alergias. Si tuviera alergias, sería cualquiera de las otras. Varón de 42 años, astenia, baja de peso y fiebre, tiene vegetaciones, tiene sus nódulos de Ohler, las lesiones de Hanaway, su soplo, pero es una válvula nativa, ¿no? No tiene una válvula protésica, entonces ya no sería banco congenta. Puede ser ceftria congenta. Ceftria congenta. Ampicloranfenicol ni ciprocefta son combinaciones aceptadas. Ceftria congenta sería la combinación para válvula nativa como tratamiento empírico. Y ya luego, de acuerdo a hemocultivos, se rota el tratamiento. Muy bien, y esas han sido las preguntas por el día de hoy. Si tuvieran alguna pregunta, por favor.